Vamos a hablar de animales venenosos y ponzoñosos. Los animales ponzoñosos son los animales que producen veneno y que poseen la capacidad de inocularlo por medio de estructuras especializadas como dientes, las serpientes, aguijones, los escorpiones, quelíceros, las arañas, cerdas, las orugas, etc. Vamos a hablar en primer lugar de las serpientes. Dentro de los ofidios tenemos los venenosos y los no venenosos. Dentro de los no venenosos tenemos toda la familia de los Colubridae, que son las culebras, y las familias de los Boidae, que son las boas, las serpientes constrictoras. Dentro de las venenosas tenemos tres familias de importancia. La Viperidae, donde está el género Botrops y el género Crotalus, y la familia Lapidae, donde tenemos el género Micrurus en nuestro país, pero al cual pertenecen también los géneros como las cobras. Aquí tenemos una foto de una Botrops alternatus o yarará grande o yarará de la cruz. Tenemos una cascabel adulta, para que vean que todos se pueden parecer pero son ligeramente diferentes. Y aquí tenemos una foto de una coral. Estas fotos son gentileza del doctor de Rod. Una diferenciación entre ambas, vamos a tener que las culebras tienen una cabeza redondeada, a diferencia de las víboras que tienen una cabeza más triangular. Además, los géneros que pertenecen donde están las víboras tienen una foseta loreal a diferencia de las culebras que no lo tienen. La excepción de esto es la Micrurus, que tiene una cabeza más bien redondeada, muy parecida al cuerpo. Aquí tenemos la foseta loreal junto a las narinas, que es un órgano sensitivo. La distribución en nuestro país es bastante amplia. Van a ver que la yarará es la más extendida de todas las serpientes de nuestro país, y la Crotalus es un poco más limitada y la coral es la más restringida. Pero es importante que sepan que con inundaciones y algunos cambios de condiciones climáticas que hubo, se han extendido y se han modificado estos territorios. Vamos para hablar del género Botrops, o sea, de las yarará. En general, la yarará es la que provoca la gran mayoría de los casos, el 98% de los casos de los pacientes en nuestro país. Es potencialmente grave y letal. El veneno de las diferentes especies de Botrops no es similar, pero el emponzoñamiento sí es similar en todos los casos. Es un animal de terrenos húmedos, puede ser áridos o semiáridos, cerca de pastizales y de hábitos nocturnos. Las toxinas son necrotizantes, coagulantes e hipotensores. Tiene una clínica que puede ser leve, moderada, severa, que va desde el edema local mínimo, con dolor, manifestaciones hemorrágicas discretas o ausentes y alteración del tiempo de coagulación, pero también puede tener un coagulograma normal. El cuadro moderado está caracterizado por dolor y edema que afecta más de un segmento anatómico, acompañado o no de alteraciones hemorrágicas locales, pero ya pueden aparecer las sistémicas y habitualmente el tiempo de coagulación está alterado. Y el grave es un edema extenso que compromete al miembro, al miembro donde fue la mordedura, con dolor intenso, e independientemente del cuadro local existen manifestaciones sistémicas como incoagulabilidad sanguínea, hipotensión arterial, oligoanuria, hemorragias y shock. Siempre para el diagnóstico es interesante, que está el antecedente de la mordedura. Es excepcional que no esté este dato asociado al cuadro clínico compatible. Por ejemplo, aparte tenemos los signos de puntura donde el animal mordió y la prolongación del tiempo de coagulación. Diagnósticos diferenciales con celulitis o fascitis necrotizantes, herpes simplex o picadura del oxoceles. Tratamiento: nunca realizar torniquete, nunca realizar incisiones ni succionar la herida. Las medidas generales, por supuesto, la analgesia, con analgésicos comunes, la asepsia de la herida, un plan de hidratación parenteral es un paciente que se va a chocar, y las medidas específicas es el antiveneno. Siempre recordar el estatus de vacunación antitetánica en estos pacientes. En la medida específica del antiveneno hay antivenenos específicos para Botrops o bivalentes Botrops. Vamos a hablar del género Crotalus, o sea, de las cascabeles. La víbora del cascabel en general provoca un 1 al 2% de los accidentes por serpientes en Argentina, es potencialmente letal, da un síndrome de neurotóxico, miotóxico y coagulante.
Como decía, es un síndrome potencialmente letal, neurotóxico, miotóxico y coagulante. El crótalo, digamos, es el cascabel en la cola, es un apéndice córneo formado por una hilera de escamas achatadas que han quedado de las sucesivas mudas de piel. Está en terrenos áridos, semiáridos y húmedos. La clínica también es leve, moderada, severa, aunque en general los cuadros se dividen en moderados a severos para el tratamiento. Puede haber escasa signosintomatología neurológica o de aparición ligeramente tardía. El cuadro moderado sí empieza con los síntomas neurotóxicos precoces, mialgias, pudiendo o no producirse una alteración del color de la orina y en la coagulación sanguínea. Y el cuadro grave da signos de neurotoxicidad importante, fases miasténicas, debilidad muscular, mialgias generalizadas, orina oscura, insuficiencia renal aguda y puede o no trastornar la coagulación. El diagnóstico obviamente es el antecedente de la mordedura, con presencia de mioglobinuria y el aumento de la CPK. Diagnósticos diferenciales, algunas parálisis flácidas, rhabdomiólisis de otras causas, enfermedades neuromusculares, parálisis por intoxicación por compuestos fosforados, miastenia. De nuevo, no torniquete, no incisiones, no succionar. Plan de hidratación general, revisar el estatus de vacunación antitetánica, analgesia y la medida específica que es el antiveneno. Yo en este PowerPoint elegí no poner todos los regímenes de ampollas según el cuadro clínico, porque esto es algo que hay que se puede consultar rápidamente en el momento que uno lo va a hacer y va a hacer el pedido de las ampollas y el antiveneno. Vamos al género Micrurus, que es el más tóxico de Argentina, que son las víboras corales. Son poco agresivas, son tímidas, son huidizas y de hábitos subterráneos, o sea que si uno no las molesta, no las pisa inadvertidamente, no van a atacar, a diferencia de la Botrops, que es más agresiva, que es la más agresiva de todos. Por supuesto que tenemos también a lo que es la cascabel, siempre va a advertir con el cascabel, con el ruidito que hace, con el sonido, y la víbora coral en general huye de la gente, pero es un veneno eminentemente neurotóxico. Siempre es un cuadro que tiene que ser considerado como potencialmente grave. Las manifestaciones locales son mínimas, con escaso dolor, edema leve y habitualmente algunas parestesias. Pero las manifestaciones generales, el compromiso neuromuscular motor y sensitivo, que progresa con parálisis de los músculos faciales, faringolaringios, oculares, con fases miasténicas, y puede ocurrir parálisis de los músculos intercostales y del diafragma. El diagnóstico, de nuevo, el antecedente de la mordedura asociado al cuadro clínico compatible. Puede prolongarse el tiempo de coagulación, pero básicamente el paciente muere por falla respiratoria. Otros diagnósticos diferenciales son las parálisis flácidas en general, botulismo, Guillain-Barré, miastenia, etc. Tratamiento, de nuevo, no torniquetes, no incisiones, no succionar, analgesia, asepsia de la herida, el plan de hidratación parenteral, el estatus de vacunación antitetánica y las medidas específicas, el antiveneno. Al paciente hay que sostenerle, lo que es la vía aérea si empieza a debilitarse mucho. Acá tenemos algunas imágenes y esto es para mostrar, estos son cuadros de mordeduras de Botrops para que vean que hay una diferencia. Uno puede no recordar demasiadas cosas, pero el veneno necrotizante y coagulante y que provoca trastornos de la coagulación por excelencia es el de la Botrops. Entonces, aunque el paciente no pueda describir el animal, por ejemplo, si ocurrió cercano a la noche o en un lugar más bien oscuro, sí vamos a tener que es una mordedura con edema, con dolor, con hinchazón por las características del propio veneno. En cambio, y el paciente aquí no va a tener debilidad muscular en general, va a tener más bien dolor, edema y sangrados. En cambio, en las otras vamos a tener pacientes con fases miasténicas, va a tener mioglobinuria en las cascabel, pero aparte va a haber escuchado el sonido de la cascabel, que esto es muy importante, preguntar dónde estaba, cómo estaba, si escuchó un sonido o no, si atacó sin aviso el animal. Entonces nos va a dar alguna orientación para los tres géneros, y la coral tiene colores muy vivos y en general no suele atacar salvo que uno la haya pisado.
Aquí tenemos unas imágenes de algunos cascabeles para que vean, digamos, de una Crotalus durissus terrificus, para que vean cómo va creciendo, digamos, con el animal. Son distintos cascabeles. Muy bien, pasando a otro tipo de animales que generan envenenamientos, tenemos a las arañas. En este caso es la foto de una Loxosceles laeta. Van a ver que, digamos, las arañas obviamente son arácnidos, tienen 4 pares de patas, tienen un cefalotórax y un abdomen, y los ojos con los quelíceros, que son lo que nos dan algunas características importantes cuando queremos reconocer al animal. Las arañas de importancia médica en Argentina son la Loxosceles, el género Lactodectrus y la Foneutria. Después tenemos distintos tipos de arañas, muchas especies, algunas de las cuales generan consultas en los departamentos de emergencias porque son grandes o porque generan lesiones locales con mucho edema o con mucho dolor, pero no provocan emponzoñamientos. Algunos de estos géneros son la Gramostola, que es la araña que usualmente se utiliza como mascota, que genera cuadros urticantes y en caso de mordedura, que no lo suelen hacer, mucho edema. Y la licosa o corredora de jardín, que es una araña que está en los pastos, que está en las afueras de las casas, que cuando ataca genera una picadura muy dolorosa con algo de edema, y en un 5% pueden evolucionar algo de necrosis, pero siempre es un cuadro local sin daño sistémico. La Polibetes también es una araña grande que está en los árboles, que está, digamos, en los alrededores de las casas, y cuando pica genera mucho dolor y mucha lesión. Hablemos, digamos, de la distribución. La Loxosceles está en toda la Argentina, al igual que la Lactodectrus, prácticamente en toda la Argentina, y la Foneutria está limitada al norte. Algo a tener en cuenta para preguntar por si la persona vio a la tela de araña: las telas de arañas regulares son las que tienden a pertenecer a arañas no venenosas. En cambio, las telas algodonosas o irregulares son las que tienden a pertenecer a géneros de arañas que puedan dar, digamos, problemas toxicológicos. Hablemos de la Loxosceles o araña del rincón. Es una araña que mide unos 2 o 3 centímetros, que, si ven, aquí tenemos la foto de los ojos. Esta foto de los ojos va acompañada de esto es característico de esta especie, los 3 pares de ojos en B corta. Es una araña que además tiene en el cefalotórax una imagen, digamos, esta imagen que es similar a un violín, por eso se llama araña del violín, y que tiene una piel algodonosa. El loxoscelismo es potencialmente grave y letal. Es habitual que la picadura pase desapercibida. Es una araña de color marrón o gris de 3 centímetros, 6 ojos, y hábitos domiciliarios. Está en lugares oscuros y secos, como puede ser, digamos, detrás de un cuadro, detrás de una cortina. Es de hábitos nocturnos y la acción del veneno es dermonecrótico y hemolítico. El envenenamiento puede presentarse con 2 formas clínicas: el loxoscelismo cutáneo o cutáneo necrótico y el loxoscelismo cutáneo visceral o visceromítico. El loxoscelismo cutáneo o cutáneo necrótico es prácticamente la gran mayoría de los casos, hasta el 98% de los casos. Es una picadura que generalmente ocurre cuando la araña se siente agredida, al ser comprimida contra la superficie corporal, al ponerse un abrigo, o cuando se puede, se puede meter la mano para limpiar detrás de un cuadro o algún lugar donde pudo haber estado este animal. Bien, la lesión se da en minutos a horas, primero con una sensación punzante, que luego aparece un dolor urente, con edema local, una pápula y una placa eritematosa llamada placa libedoide, rodeada de un halo claro, bien delimitada, acompañadas de algunas vesículas o ampollas de contenido serohemático. En general esto se da entre 24 y 48 horas, y esto evoluciona a una escara y luego una úlcera que puede curar en 2 a 3 semanas. Puede durar un poquito más. Acá tenemos algunos loxoscelismos cutáneos, que es una lesión llamativa, y esto de la placa libedoide es importante porque, si ustedes se fijan, no es una placa eritematosa solamente, es eritematosa con imágenes claras, con imágenes más marronadas, con las ampollas. Como es dermonecrótica, no es una placa eritematosa típica como podría ser una celulitis. Acá tenemos la evolución de un cuadro donde ven la ampolla con la placa libedoide y cómo va evolucionando en los días con esta toxicidad vascular, donde se ve, digamos, toda la evolución de la necrosis y el cuadro bien loco, y bueno, y termina evolucionando con la necrosis y la escara. Cuando pasamos al
cuadro víscerohemolítico siempre es considerado un cuadro grave, suele desencadenarse entre 6 y 24 horas posteriores a la picadura y hasta 48 horas después. Entonces tenemos un cuadro local al cual se le agregan manifestaciones sistémicas, como son anemia hemolítica, escalofríos, hipertermia, hematuria, hemoglobinuria, ictericia, coagulación intravascular diseminada, insuficiencia renal, y el paciente puede morir. Tiene una mortalidad de un 20% sin El diagnóstico se basa en el cuadro clínico asociado a un laboratorio compatible porque el antecedente de la picadura no siempre está tan claro, o sea que la placa livedoide nos marca un poquitito, pero es un diagnóstico de sospecha. Al examen clínico debe ir acompañado de una anamnesis detallada, características epidemiológicas del accidente, la cronología de los signos y síntomas, y hay que hacer diagnóstico diferencial con otras úlceras y lesiones cutáneas importantes, como puede ser un herpes simple, una celulitis necrotizante, una úlcera, un pioderma, digamos, o la picadura de otro artrópodo sobreinfectada. El tratamiento, un plan de hidratación parenteral, la asepsia, el estatus de vacunación antitetánica, el tratamiento del dolor y la medida específica es el antiveneno. Siempre acá hay un tratamiento acompañado del antiveneno, el tratamiento de sostén. Algo que me interesa recordar que no es solo para la Loxosceles, sino para todos. Nosotros cuando utilizamos un antiveneno para el veneno que está circulante. Entonces, cuanto más precoz, mejor. Si nosotros tenemos un antiveneno, asociado, tenemos un veneno que ya está ejerciendo función en el órgano blanco, no siempre es posible neutralizarlo. O sea que lo que tenemos aquí es que neutralizarlo lo antes posible. De hecho, si ustedes se fijan, las dosis de antiveneno se calculan para un cuadro clínico, o sea, para leve tantas ampollas, para moderado tantas ampollas y para cuadro grave tantas ampollas. ¿Por qué es esto? Porque los animales se inoculan una dosis estándar de veneno. Entonces, lo que nosotros buscamos es que el antiveneno neutralice determinadas unidades de veneno. Bien, vamos a pasar a la araña Lactodectrus, que es la viuda negra. Es una araña negra, es pequeña, que tiene cuatro pares de ojos, o sea, 8 ojos dispuestos en 2 líneas. Es típicamente negra con una imagen o un dibujo que puede ser el reloj de arena, que en general es de color rojo o naranja. Es potencialmente grave y letal, sobre todo en los extremos de la vida. Mide a 1 a 1,5 centímetros. La tela es irregular y con textura consistente y es de hábitos rurales y peridomiciliarios. ¿Cuál es la acción del veneno? Profundamente neurotóxico. Da dolor, que aumenta de intensidad con el tiempo, con eritema, puede haber algo de edema en el sitio de la lesión con piloerección, acompañado de hiperestesia, sudoración, mialgias y en ocasiones mareos. Cuando tenemos un cuadro moderado, se le suman, espasmos, contracturas musculares intensas, calambres abdominales, trastornos de la frecuencia cardíaca, alteraciones de la presión arterial y puede verse priapismo. En el cuadro grave se acentúan las manifestaciones clínicas agregando midriasis o miosis, confusión, alucinaciones, retención urinaria, broncoconstricción y falla hemodinámica con shock. La fasis lactodestrígnica es, el trismus más la rubicondia facial más la sudoración más la blefaritis. Bien. El diagnóstico también se basa en el cuadro clínico asociado al laboratorio compatible, debido a que no siempre se puede pasar desapercibida la picadura de la araña. Bien, la cronología de los síntomas es importante. Si acá vamos a tener diagnósticos diferenciales, úlcera, pancreatitis por el dolor intenso que provoca en abdomen, que puede llegar a presentar abdomen en tabla con mucha contractura y de hecho es uno de los abdómenes agudos toxicológicos. Obviamente también se puede confundir con la picadura de escorpión o con algunas otras intoxicaciones. Tratamiento general, plan de hidratación, asepsia de la herida, tratamiento del dolor y la antitetánica. Y por supuesto si requiere ventilación mecánica o cualquier medida de sostén para el paciente. Las medidas específicas son el antiveneno. Bien, pasamos a la Foneutria o araña bananera. Es una araña grande que hay 24 pares de ojos, pero en una disposición completamente diferente a la anterior, y es una araña muy agresiva que no teje tela. Ahí ven el tamaño, son fotos del Instituto Malbrán.
Se localiza en el norte, es de color pardo, tiene hasta 15 centímetros, es más de clima cálido y la acción del veneno es neurotóxica. Sucede que esta araña a veces puede venir, como es muy grande y no se aplasta con facilidad, puede venir en cajones de bananas o de distintas frutas de las áreas donde vive. El 90% de los cuadros son leves, con un dolor, un cuadro clínico local, con taquicardia, agitación, puede dar muy intenso dolor y se ve, eritema, sudoración localizada. En general, podemos después tener manifestaciones como taquicardia, hipertensión, sudoración profusa, excitación psicomotriz y visión borrosa, que se puede, va empeorando el cuadro. Y el grave, que es más frecuente en niños, es raro en adultos, suma vómitos frecuentes, bradicardia y llega al shock y las convulsiones. El diagnóstico acá se basa también en el cuadro clínico, pero no siempre es desapercibido, es una araña más grande. Diagnósticos diferenciales, picadura de escorpión, himenópteros, miriápodos, una tetania, de distintas causas o una intoxicación alimentaria. El tratamiento específico es el antiveneno y las medidas que ya mencionamos para lo que es las medidas generales. Acá, hay que prestar mucha atención con la foneutria en los extremos de la vida. Vamos a hablar algo de escorpiones. Acá la gente muchas veces se dice que el escorpión es el que no trae problemas de salud y el alacrán sí, o viceversa, y en realidad esto es solamente una forma de llamarlo según las áreas del mundo. Entonces, escorpión y alacrán es lo mismo, ¿sí? Acá tenemos una foto de, la parte, lo que es cabeza y cefalotórax el cefalotórax y las pinzas de un Heterotitius con los pedipalpos. Y vamos a tener que diferenciar porque tenemos dos especies importantes en nuestro país. Las especies venenosas, que son las del género Titius, con pinzas largas y delgadas, con un telson, que es la cola, con un aguijón y una apófisis subacular. Y el género no venenoso, que son las pinzas cortas y gruesas, con un telson y un aguijón sin apófisis. ¿Cómo lo vemos? Este es un género Titius, de hecho este es un Titius trivitatus, que si se fijan, lo que había descrito recién, tiene pinzas largas y flaquitas, con una cola larga, el telson, con una apófisis subacular. Bien, aquí les muestro otra foto para que vean lo que es la cola con el aguijón y la apófisis subacular y las pinzas finas. Aquí tenemos un género Botriurus, que es el género no venenoso, donde ustedes pueden ver la cola con aguijón único y las pinzas gordas y cortas. Bueno, este es un Botriurus, como les decía, y aquí están, portando las crías y las fotos muestran claramente las diferencias con el género Titius. Es interesante saber que son bioluminiscentes, así que de noche, si uno los ilumina, van a brillar. Los escorpiones de importancia médica, en Argentina son dos. Como les decía, las familias Botriuridae y Buthidae. El Botriuridae, con el género Botriurus, no reviste toxicidad para el humano. El Buthidae, del cual están los géneros Titius, el Trivitatus, Confluens, Baiensis y otros, son los géneros que pueden provocar escorpionismo o intoxicación en los seres humanos. Dan accidentes, el 70% de los accidentes son por Titius. Ven que la distribución de los diferentes Titius es en todo el país, pero actualmente, de nuevo, se han extendido por cambios diferentes y diferencias en el clima han aparecido un poco más al sur. El Titius trivitatus, el Titius en general, tiene un efecto neurotóxico. Un oscuro, franjas longitudinales, castaños oscuras, lo vieron en la foto, más o menos entre 4 a 6 centímetros y son de hábitos domiciliarios y extradomiciliarios. Están en lugares secos, subterráneos y son de hábitos nocturnos. En general los accidentes ocurren cuando uno mete la mano en algún lado buscando algo, cuando están caminando de noche y uno los molesta inadvertidamente, cuando uno se coloca una zapatilla o una bota sin chequear que haya algo adentro. Los síntomas, se dividen en leve, moderado, severo. Los leves son sintomatología local exclusivamente, genera mucho dolor y edema, con eritema y una zona fría, como una hipoestesia local que la gente la caracteriza como una zona fría. El cuadro moderado es el cuadro local, al cual se le agregan sudoración, vómitos ocasionales y no tiene compromiso ni hemodinámico ni respiratorio. Y el grave
es el cuadro moderado más confusión, taquicardia o bradicardia, cialorrea, rinorrea, hipotermia, frialdad de miembros, bradimnea y crisis de sudoración. Da un shock con hipo o hipertensión y los vómitos profusos y frecuentes son el síntoma de mal pronóstico, ¿sí? Básicamente es un shock. La taquicardia también se puede presentar a veces en cuadros leves cuando la persona está muy asustada. Por eso es muy importante tranquilizar al paciente. El diagnóstico se basa en el cuadro clínico asociado al laboratorio compatible. Puede o no estar el antecedente de la picadura y, puede no pasar desapercibido y no da muchos signos locales. Al examen clínico, obviamente, hay que detallar, toda la anamnesis, dónde estaba, cómo estaba, y diagnósticos diferenciales con otras intoxicaciones, como puede ser la picadura del lactodectus, la intoxicación por órganos fosforados y otras condiciones clínicas. En general, el tratamiento se observa mínimo 6 a 8 horas. Si tenemos un paciente pediátrico o un paciente con comorbilidades importantes, tanto cardíacas como respiratorias, se observa 12 horas. Se interna en los moderados o graves, deben estar en terapia intensiva. Hay que aplicar compresas frías en la zona de la picadura, analgésicos y monitoreo continuo, porque si evoluciona el shock hay que tratarlo, pero la medida específica es el antiveneno escorpiónico. Vamos a hablar de otros animales: himenópteros, coleópteros, lepidópteros y animales acuáticos. Los himenópteros son los animales que mayor cantidad de muertes provocan en nuestro país. Estos son abejas, avispas, abejorros y hormigas. Las abejas, avispas y abejorros están provistos de un aguijón. La avispa colorada, la camoatí, la leche iguana, son las avispas comunes. Hace un tiempo que apareció la véspula germánica en nuestro país, que es muy agresiva, y provoca muchas lesiones. Está distribuida en el sur. Las lesiones que produce son más traumáticas que de interés toxicológico. Pueden provocar, como los venenos son altamente proteicos con muchas sustancias químicas, lo que generan es alergia y un síndrome de envenenamiento grave cuando las picaduras son múltiples. El tratamiento es sintomático y del cuadro clínico. ¿Cuál es el problema con avispas como la chaqueta amarilla, u otras que son muy agresivas, que suelen, la picadura hace que ellas generen algunas sustancias que excitan a otras, entonces suelen generar que haya picaduras múltiples. Acá tienen algunos componentes del veneno para que vean lo que es, en general, algo de proteínas que pueden generar cuadros de shock anafiláctico y de edema importante. El aguijón de la abeja, recuerden que tenemos el aguijón de la avispa, que es un aguijón que puede ser utilizado múltiples veces, pero la abeja tiene un aguijón aserrado, que es por esto que la abeja luego de picar muere, porque se desprende de la misma y es un órgano vital para ella. Entonces es interesante, aquí tenemos unas imágenes de lo que es el aguijón y cómo retirarlo, porque como tiene un saco de veneno, nunca lo podemos apretar. Cuanto más lo apretamos, sobre todo las pacientes que han tenido múltiples picaduras, más veneno le vamos a inyectar al paciente. Entonces hay que tratar de rasparlo o pinzarlo sin apretar el saco de veneno. Acá tenemos las reacciones locales y pueden ser sistémicas, de las picaduras por, himenópteros. Las hormigas en general, la gran mayoría, no poseen aguijón, sin embargo secretan venenos cuyo efecto es tópico, o sea, a través de la piel. El veneno más importante es el ácido fórmico, que es irritante y muy pruriginoso. Y después tenemos algunas especies como la paraponera o la solenopsis, que están distribuidas en nuestro país, que son especies con aguijón. Generan pápulas y vesículas múltiples, muy pruriginosos, y pueden generar cuadros, de alergia y alergia grave como shock anafiláctico, con lo cual el tratamiento es el tratamiento sintomático del cuadro clínico. Aquí tenemos algunas para mostrar algunas pápulas. Las pápulas pueden ser múltiples y el gran problema de las hormigas es que muchas veces pican en conjunto. Los coleópteros básicamente es el mundo de los escarabajos. Todos los coleópteros en general pueden generar algún tipo de lesión que sea altamente fácil de sobreinfectar. Pero vamos a hablar de uno que genera, siempre duda y consulta en toxicología. Este es el Paelerus, es un bicho pequeñito,
de sitios húmedos y calurosos que aparecen luego de las lluvias. Es un bichito que no pica, pero con el contacto, digamos, sobre todo si uno lo aplasta, expele su hemolinfa que generan lesiones importantes en la piel. A las 6 o 8 horas de la exposición aparece irritación local con formación de vesículas, ardor y quemazón. Es una lesión que, digamos, va descamando y que dura aproximadamente entre 4 y 5 días y el tratamiento es sintomático. Uno diría, no es tóxico, ¿por qué consultarían por esto? Vean las fotos, digamos, del bichito primero. Es muy pequeñito, siempre está cercano a la luz. Y estas son las fotos de las lesiones. Ven que a veces ocurren pliegues del codo por aplastamiento en el cuello durante la noche y son lesiones realmente importantes. La diferencia y diagnóstico diferencial con otras es que el paciente no tiene nada más que picazón. Si se pueden sobreinfectar, es una lesión que descama, pero no reviste importancia toxicológica más que lo que ven a nivel local. Vamos a hablar de los lepidópteros. Los lepidópteros, vamos a hablar primero de la alonomia, lo que sería el mundo de las mariposas y orugas. La alonomia oblicua es la única, digamos, oruga de importancia mayor en nuestro país. Dentro del mundo de las orugas en general, todas son urticantes y tenemos algunas como el género Megalopilles que puede generar tanto dolor que requiera infiltración local con lidocaína o con algún otro anestésico. Pero, digamos, la única de importancia toxicológica es la taturana o Alonomia oblicua. Es de América del Sur y Central. En Argentina está limitada a Misiones, no suele extenderse, por lo menos al momento no se ha extendido, y es un animalito que, como es fácil de aplastar, no suele viajar en bolsos o en equipajes. Los meses donde aparece es de diciembre a mayo, está en general en los troncos de los árboles, y el contacto con las cerdos o las espículas de la larva, que es la oruga, tiene una actividad anticoagulante y hemolítica. Entonces tenemos una clínica local con eritema, edema y un dolor quemante, y una clínica general con cefalea, alteración de la coagulación, sangrados y las crisis hemolíticas. El tratamiento es el suero antilonómico y el tratamiento sintomático. Aquí la tenemos las especies adultas de la mariposa y lo que son las lonomias, que suelen estar en conglomerados. Así que los accidentes siempre suelen ser, digamos, un paciente que estaba, no sé, pasó o se apoyó en un árbol o estaba tomando mate debajo de un árbol. En general, digamos, estos son accidentes que ocurren en las zonas donde este animalito vive. Vamos a hablar de otra oruga y otra mariposa, que es la Ilesia nigricans, que es la responsable del erucismo, que es la forma larvaria, y el lepidopterismo en la forma adulta. Es un hábito diurno, pero más nocturno, diurno para la larva y nocturno para la mariposa. Es atraída por la luz y vive en árboles y en cultivos frutales. El estado larval es la que llaman gata peluda, es la oruga negra. Tiene un cuerpo cilíndrico con cerdas con glándulas secretoras de toxinas en la cabeza, el tórax y el abdomen. Las hembras poseen pelos urticantes que ingresan por vía respiratoria y ocular. La clínica es la dermatitis y el dermatitis urticante, una quemadura química, digamos, por la lesión, el contacto con las espículas de la larva, y el tratamiento es... ¿Qué pasa con la forma adulta? La Ilesia nigricans tiene como unos pelos urticantes en el abdomen que suelen desprenderse y generar, digamos, contaminación. Entonces lo que hace es generar verdaderas epidemias de urticarias, y a veces pueden generar cuadros de broncoespasmo que se dan, como son eclosiones múltiples las de estos animalitos, se dan, digamos, en áreas limitadas pero con múltiples afectados, múltiples personas afectadas. El tratamiento es sintomático. Acá tenemos otras fotos de la Ilesia nigricans. Ambas son machos. Y con esto, digamos, vamos a pasar a los animales acuáticos. En nuestro país, digamos, no tenemos animales como los, digamos, animales acuáticos muy peligrosos. Acá no nos vamos a referir en esta clase a los fines, digamos, pedagógicos y de tiempo, a lo que es pez león o pez piedra, a lo que son los caracoles cono, las medusas como la avispa de mar. Hay muchos animales tóxicos en el mundo y es posible que a través de acuarios o que por exposiciones, digamos, que el paciente reciba una exposición en otro país y venga, podamos tener consultas de esto. Pero lo más común es, digamos, los animales locales. Primero las rayas.
Las rayas tienen una aleta caudal, una cola, donde tienen unas púas dentadas, los llaman comúnmente chuza, con tejido glandular asociado a una vaina epitelial que tiene veneno. La vaina se rompe y secreta un veneno dentro de la herida. El veneno es una toxina termolábil que se inactiva con el calor y lo que genera es dolor local, punzante, intenso. Es una úlcera que puede ser poco profunda, con bordes violáceos, pero depende de, digamos, de cuánto penetre la espícula, puede generar mucho más daño. Van a ver que, digamos, el tratamiento es agua caliente, pero son, digamos, lo que tiene, digamos, esta mucosa, este contacto con la mucosa sumado a, digamos, el agua en el medio acuático donde estaba este animal, hace que baje mucho el potencial redox de estos en los tejidos y pueda haber infecciones importantes. Ven que las espículas son aserradas, con lo cual punzan al entrar, pero generan daño al salir. Vamos a hablar de medusas o aguas vivas. Son un cuerpo gelatinoso, rodeado de una corona de tentáculos, digamos, con células urticantes. Los tamaños son diversos, pueden desde milímetros hasta 2 metros de diámetro. Ante el contacto con el nematocisto, que es la célula urticante, expulsa un contenido tóxico, que en general libera cantidad de histamina. La clínica es dolor y ardor local, la irritación y ampollas en pocos minutos con mucha mialgia. Esto para las formas grandes, y estamos hablando de las especies nuestras, no las del Pacífico, digamos, y de otras zonas. Digamos, mucho dolor, mucha irritación. El tratamiento es lavar con agua de mar, no frotar la piel porque sigue empeorando la inflamación, aplicar ácido acético, digamos algo que sea ligeramente ácido, como el vinagre está bien, y tratar de secar los tentáculos si es que quedaron adheridos para poder retirarlos. Hay algunas especies como una que llaman carabela portuguesa, que es del sur de Brasil, pero que puede extenderse a veces, que puede generar algo de movilización de enzimas hepáticas y coagulopatía. Estas son lesiones por rayas de tentáculos. Cuando tenemos, digamos, la medusa o la agua viva más pequeña, que a veces se adosa todo el contenido, puede ser todo el cuerpo hacia la piel, puede ser una lesión más redondeada. El tratamiento es sintomático y de sostén.